Muy bien, entonces nos habíamos quedado en la clasificación de la profundidad de las quemaduras. Ya habíamos hablado de que las quemaduras tienen que evaluar en tres dimensiones, ¿no? En la profundidad, en la superficie y otro tipo de aspectos que debemos considerar a su momento, como los vamos a ir mencionando más adelante. Hemos revisado las quemaduras de primer grado, de segundo grado. En las quemaduras de segundo grado habíamos indicado que se subdividen en dos, que son el segundo grado profundo y el superficial. Y bueno, ahora vamos a ir revisando las quemaduras de tercer grado o grado 3, como lo van a ver en algunos casos. Las quemaduras de tercer grado también son denominadas de grado de espesor total. Estas quemaduras son fáciles de reconocer. Comúnmente son producidas por exposición prolongada a líquidos muy calientes, llama, electricidad y casi todos los agentes químicos fuertes. Su aspecto es blanco, citrino, carbonizado, con textura correosa o apergaminada. No hay dolor debido a la necrosis de todas las terminaciones sensitivas del área. No, fíjense en este tipo de quemadura, como su nombre dice, de espesor total. Entonces, tenemos que considerar de que toda la piel, todos los estratos, tanto la epidermis, la dermis y la hipodermis, pueden estar comprometidos. Ya, como dice el enunciado, es por la exposición prolongada, ya sea al fuego, al agua o a cualquier agente que produzca la quemadura. En este tipo de quemaduras no solamente vamos a tener alteraciones a nivel de la piel, sino existen alteraciones a nivel vascular, nervioso y de los órganos o tejidos que están más profundos. Por lo cual existe trombosis de las venas superficiales, que son un signo muy influyente en el diagnóstico. Nosotros podemos ver las venas de la piel que se han coagulado, la sangre se ha coagulado dentro de estas venas. Entonces, ¿no? Si se valoran tempranamente en las primeras horas, se puede percibir olor a carne quemada. La piel pierde su elasticidad, por lo que si son circulares o se presentan en zonas críticas, ameritan escarotomías. Las quemaduras de tercer grado ocupan todo el espesor de la piel y hasta más profundamente, llegando a quemarse la grasa y la fascia subcutánea, músculos, tendones, periósteo y o hueso. Fíjense, las quemaduras de tercer grado pueden llegar hasta el hueso incluso, ¿no? Dependiendo cuánto es la exposición, por qué tiempo es la exposición hacia el fuego o hacia cualquier agente. Este tipo de quemadura no regenera y se comporta con un tejido necrótico desvitalizado en su totalidad, cuya remoción completa es obligatoria mediante debrillamiento quirúrgico. Las mayores secuelas post-quemadura de tercer grado incluyen cosméticas funcionales, amputaciones y pérdidas de órganos. Es obvio, ¿no? Que si ya están destruidos los tejidos, en este caso no vamos a esperar que se regenere, que vuelva a epitelizar, ¿sí? Las quemaduras de tercer grado simplemente hay que retirar este tejido. Y a veces al retirar el tejido vemos que llegamos a pasar la piel o el tejido celular subcutáneo. Incluso vemos quemaduras que llegan a más profundidad y tenemos que retirar los músculos quemados, incluso hasta huesos. Y a veces hay que amputar todo un miembro del organismo. Bien, acá tenemos un resumen y unas imágenes de las quemaduras de tercer grado. Como dicen, es indolora, blanquecina o marrón oscuro. ¿Por qué es indolora? Pues obviamente porque hay destrucción de las terminaciones nerviosas. Por eso es que ya no duele el paciente. Y fíjense en la imagen que tenemos acá arriba a la derecha. Es una paciente que tiene quemados de tercer grado, pero la facies lo dice todo. O sea, tiene una facies tranquila. ¿Por qué? Porque no le duele a esta paciente. Sin embargo, los cambios hemodinámicos o las alteraciones que pueda tener este tipo de lesiones son realmente graves, como vamos a ver más adelante, cuando hablemos de la fisiopatología. Y la piel está apergaminada, correosa y sin elasticidad, o sea, inelástica. Es como un cartón, es como un cuero, para que ustedes me entiendan.
Y obviamente, imagínense, si esta quemadura está alrededor de todo el brazo o alrededor de todo el tórax, es como si les pusieran un chaleco de fuerza a las personas y no permite la expansión torácica o el paso de la sangre o a nivel de las extremidades, por ejemplo. Se está apretando, para que ustedes me entiendan, esa zona. Por lo cual, en muchas circunstancias, en estos tejidos con quemadura de tercer grado, se tienen que hacer unos cortes, lo cual se denomina escarotomía, o sea, estamos cortando esa escara, esa piel quemada que parece cuero. Ya simplemente es para que ustedes me entiendan. Vemos en este tipo de quemaduras, vuelvo a repetir, las venas que en su interior se han coagulado la sangre, eso se llama trombosis venosa superficial. Afecta generalmente se quema toda la piel, todos los estratos, epidermis, dermis e hipodermis. Requiere de escarotomías y puede requerir amputación. Las quemaduras de cuarto grado se refieren a situaciones donde el daño se extiende a estructuras profundas como músculos, tendones y hueso. El tratamiento puede requerir debridamiento profundo o quizás amputaciones. Y aquí está lo que les decía justamente. Y dijimos en la clase anterior también que íbamos a explicar qué es una escarotomía. Fíjense en la extremidad de este brazo. Existen unos cortes. Estos cortes no han sido realizados o producidos por la quemadura. Estos cortes han sido realizados por los médicos. ¿Ya? Esta quemadura produce un tejido muy duro, poco elástico, que no permite la circulación sanguínea debido a que todos los tejidos que están por debajo de esta piel comienzan a inflamarse. O sea, se empiezan a edematizar. Y si se empiezan a edematizar, entonces la presión que está dentro de este tejido quemado empieza a aumentar. Y obviamente por aumento de esa presión, la circulación sanguínea va a estar colapsada, o sea, va a estar muy dificultada. Eso es lo que se denomina el síndrome compartimental. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes escuchen el término de síndrome compartimental, no solo se refiere a las cavidades como la cavidad abdominal o torácica, también nos podemos referir, como en este caso, en esta imagen, esta foto del niño, que tiene el síndrome compartimental a nivel de la extremidad superior. Para lo cual, para descomprimir esa hipertensión que existe dentro de esta estructura quemada, debemos hacer este tipo de incisiones. Fíjense, cortes muy largos y con seguridad, si nosotros daríamos la vuelta de esta extremidad, atrás debe estar otro corte. Fíjense aquí en la mano han hecho cortes también, en el dorso de la mano, ¿ya? Lo cual es importante porque lo que se tiene que preservar es la circulación sanguínea. Y después seguramente se tendrá que realizar la extracción de la escara. La extracción de la escara se determina escarectomía. La diferencia entre una escarotomía y una escarectomía es que la escarotomía simplemente es hacer un corte y la escarectomía es el retiro de la escara. Ya aquí tenemos gráficamente un resumen de los 3 grados eh, de quemadura según la profundidad de primer grado, segundo grado y tercer grado. ¿Ya? Entonces acá está más resumido todavía. El primer grado se caracteriza clínicamente por enrojecimiento, dolor e hinchazón. Segundo grado, enrojecimiento, dolor e hinchazón y la aparición de ampollas. Esa es la diferencia. Y en el tercer grado, destrucción extensa de la piel, lesiones no dolorosas. Fíjense, con este resumen podríamos clasificar fácilmente si es una quemadura de primer, segundo o tercer grado. Aquí tenemos otras imágenes en las cuales podemos graficar el tipo de quemadura. Aquí tenemos una quemadura de primer grado en la foto y la afectación que solamente es a nivel epidérmico. El segundo grado, ¿no?, que es a nivel de epidermis y puede avanzar hasta la dermis. Y en tercer grado
pues es una quemadura que pasa la totalidad de la piel e incluso puede llegar a planos más profundos como tejido celular cutáneo, músculo, hueso, etcétera. Otro aspecto que debemos conocer también, especialmente en las quemaduras de primer y segundo grado, son las fases de cicatrización que tienen las quemaduras. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, podemos nosotros indicar que existen 4 fases de reparación de las quemaduras, ¿no? Tenemos una fase de latencia, ¿no? Que es inicial. Posteriormente tenemos una fase de epidermización, donde la epidermis ya empieza a regenerarse a partir de los folículos pilosos y células que han quedado todavía vivas. Tenemos la fase celular, donde ya se crean nuevas células de los tejidos. Y, perdón, antes de eso está la fase fibrinoplástica y finalmente la fase celular. Aquí tenemos más imágenes. Seguimos graficando el primer grado, ¿no? Que es un eritema doloroso. Segundo grado superficial, la presencia de flictemas. Ahí el segundo grado profundo. Habíamos dicho que una forma de diferenciar el segundo grado superficial del profundo es el signo del pelo, ¿no? Una de las formas, también hay otros signos diferentes, ¿no? En el tercer grado, que ya lo acabamos de conocer. Bueno, tenemos otra clasificación que probablemente ustedes van a tener que utilizar dependiendo el lugar donde ustedes trabajen. Muchos autores utilizan esta clasificación según Benaim, ¿no? Benaim es un autor que ha clasificado también las quemaduras y las clasifica en tipo A, en tipo AB y en tipo B. No vamos a entrar mucho a detalle, pero sin embargo vamos a hacer coincidir esta clasificación que prácticamente sería lo mismo de la otra clasificación que clasifica a las quemaduras en primer, segundo y tercer grado. Las quemaduras de tipo A básicamente se parecen a todo lo que refiere la quemadura de primer grado y de segundo grado superficial. Las quemaduras de tipo AB coincide exactamente con las quemaduras de segundo grado profundo. Y las quemaduras tipo B se parecen a las quemaduras de tercer grado. Por lo cual, fíjense, aquí tenemos un resumen de la clasificación de Benaim. Las quemaduras superficiales tipo A se considera superficial a la quemadura que lesiona la capa epidérmica de la piel. En este tipo de quemadura generalmente es causada por una larga exposición al sol o exposición instantánea a otras formas de calor, por ejemplo, planchas, líquidos calientes. Puede ser eritematosa cuando se caracteriza por enrojecimiento de la piel, piel seca, dolor intenso tipo ardor, inflamación moderada y gran sensibilidad en el lugar de la lesión. El tipo A flictenular también es superficial, pero se diferencia del anterior porque se forman ampollas o flictenas que albergan un líquido amarillento que es el plasma. Estas quemaduras se curan sin dejar cicatrices. Fíjense, entonces volvemos a repetir que las quemaduras tipo A corresponderían a las de primer grado y las de segundo grado superficial, ¿no? Y el resto de la literatura justamente indica lo mismo, ¿no? Las quemaduras tipo AB corresponden a las de segundo grado superficial profundo y las quemaduras profundas o tipo B corresponden a las de tercer grado. Bien. Otro aspecto que debemos evaluar en los quemados es la extensión. Todo lo que hemos hablado anteriormente en cuanto a la clasificación de la profundidad, tanto según Benaim como la clasificación internacional en primer, segundo y tercer grado, es importante, pero también debemos evaluar la quemadura según la extensión. Y hay diferentes formas de evaluar la extensión. Una de las formas más importantes es utilizando la palma cerrada de la mano, ¿sí? En realidad es la palma de la mano, pero sin contar la extensión de los dedos. Si ustedes ven en la imagen de arriba, tenemos la palma de la mano
que es el total de toda la mano. Sin embargo, para hacer el recuento solamente debemos usar la palma sin los dedos, ¿ya? Esta palma sin los dedos corresponde al 1% del cuerpo. Entonces, si nosotros vemos nuestra palma, esa superficie es el 1% de la superficie total de nuestro cuerpo. Y entonces, una de las formas más fáciles de poder evaluar y decir si una quemadura tiene 1, 2, 3 o 4 o 5% de extensión. Esta forma de medir la extensión de las quemaduras se utiliza especialmente para aquellas quemaduras pequeñas, poco extensas. Bien. Otra forma de clasificar la superficie es la regla de los 9. Entonces, hay diferentes regiones del cuerpo que representan el 9% de la superficie corporal. Para lo cual, vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde vamos a gráficamente tener mejor graficada esta explicación. Fíjense acá, en el cuerpo del ser humano, por ejemplo, la parte anterior de la cara representa el 4.5, más la parte posterior de la cabeza y de la cara, pues representa el 9%. Si nosotros vemos toda la extremidad superior, ya sea derecha o izquierda, la parte ventral representa el 4.5 y la otra parte dorsal el 4.5, totalizando el 9%. Por eso se llama regla de los 9. ¿Ya? Lo mismo en el tórax o el abdomen. Toda la parte ventral del tórax y el abdomen representa el 18%. Bien, toda la parte dorsal del tórax y el abdomen, incluyendo la región glútea, representa el 18%. Entonces, fíjense, es el doble del 9%, ¿no? Toda la parte ventral de cualquiera de las extremidades inferiores representa el 9% y la parte dorsal 9%. Es decir, que toda una extremidad inferior, desde la ingle, es el 18%, ¿no? Entonces, fíjense, simplemente hay que acordarnos que todos son múltiplos del 9, ¿no? Ya sea multiplicados por 1, por 2 o por 0,5. Es una forma fácil de poder ver la extensión de grandes quemaduras. Este tipo de clasificación, según la regla de los 9, es conveniente utilizar para quemaduras muy extensas. Sin embargo, a veces es más preciso utilizar la regla del 1%, como pueden ver ustedes acá, ¿no? La palma, para quemaduras pequeñas o para aquellas quemaduras que extienden varias regiones y no se puede aplicar la regla de los 9, ¿no? Hay quemaduras de diferentes formas, alargadas, redondeadas, lineales. Entonces, en ese caso, se hace una estimación de la superficie. Sin embargo, este tipo de clasificación la usamos en personas adultos. Y en los bebés tenemos un gran problema. Los bebés y los niños tienen una desproporción del cuerpo, por lo cual existe otra clasificación que toma en cuenta la edad del paciente, ¿no? Entonces, en este caso tenemos esta clasificación que es la tabla de Lund-Brauner. Esta tabla de Lund-Brauner toma en cuenta la edad del paciente, ¿no? Y entonces simplemente debemos aplicar esta tabla en función a la edad. Por ejemplo, si tenemos un niño, ¿no? Un niño de 1 año, menor de 1 año, que se ha quemado, por ejemplo, el antebrazo derecho, ¿no? Entonces, fíjense, vemos a nivel del antebrazo y representa el 4%. Sin embargo, si se ha quemado la cabeza, fíjense, representa el 19%. Lo mismo si es un niño de 5 o 9 años y tiene una quemadura a nivel de la mano izquierda, representa el 2.5%, ¿no? Entonces, esta tablita es un poco más precisa. ¿Por qué? Porque los niños hasta los 15 años
tienen una cierta desproporción del cuerpo. Pasados los 15 años ya podemos aplicar la regla del 1% o la regla de los 9. Bien, una vez que nosotros hemos realizado la clasificación tanto de la profundidad como de la superficie, nosotros debemos reclasificar al paciente en el nivel de gravedad de las quemaduras. Para lo cual nosotros tenemos, según la American Burn Association, la clasificación en quemadura mayor, en quemadura moderada y en quemadura menor. ¿Cuándo se considera que una quemadura es mayor? La quemadura es mayor cuando es una quemadura de segundo grado, pero mayor al 25%. O puede ser también una quemadura de segundo grado mayor al 20% en niños, ¿no? O puede ser también una quemadura mayor cuando la quemadura de tercer grado es mayor al 10% de superficie corporal. En cualquier caso, cualquier tipo de quemadura que se presente con inhalación de gases o calor, con lesión eléctrica o con quemaduras complicadas con algún traumatismo o enfermos quemados en estado crítico previo, entonces ya se considera mayor. En este caso, en este último parámetro, no se considera ni la profundidad ni la extensión, simplemente que cualquier quemadura en este tipo de pacientes, ya sea por inhalación, por trauma, por estados mórbidos críticos, entonces ya se considera como una quemadura mayor. Las quemaduras moderadas, las quemaduras moderadas de segundo grado, ¿cuándo son quemaduras moderadas? Es una quemadura moderada cuando es de segundo grado y una superficie de extensión entre el 15 al 25% en adultos. O es una quemadura de segundo grado cuando la superficie corporal es de 10 a 25% en niños, ¿no? Entonces, estamos asociando tanto profundidad, quemadura de segundo grado, más el 10 a 25% si es en niños, o de segundo grado, más el 15 a 25% en adultos, ¿no? O puede ser una quemadura de tercer grado menor al 10%. Entonces, cualquier quemadura de tercer grado prácticamente es una quemadura moderada o con complicada. Y finalmente tenemos las quemaduras menores. Generalmente las quemaduras menores no se tratan dentro del hospital, pueden tratarse ambulatoriamente, pero sin embargo debemos saber clasificarlas. ¿Cuándo es una quemadura menor? Cuando la quemadura es de segundo grado, pero menor al 15% en adultos. O puede ser una quemadura de segundo grado menor al 10% en niños. O cualquier quemadura de tercer grado menor al 2% de superficie corporal. Aquí tenemos el resumen de lo que había indicado para que puedan memorizar en caso de que tengan esta necesidad. Existe otra clasificación de la gravedad de las quemaduras. Esta clasificación la ha hecho Benaim y clasifica las quemaduras en leves, moderadas, graves, críticos y letales, que también pueden ser denominadas del grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Y aquí tenemos justamente, el gráfico lo explica todo. Por ejemplo, una quemadura leve o del grupo 1 que sea superficial o de tipo A de Benaim, menor al 15%, entonces es determinada como quemadura leve, ¿no? A ver, otro ejemplo, podemos utilizar una quemadura, aquí vamos a mostrar en color celeste al medio, que tenga una superficie entre el 5 al 20% y que además sea de tipo AB, corresponde a una quemadura del grupo 2 o moderada, ¿no? Entonces, fíjense, este tipo de tablitas nos puede ayudar a nosotros a poder clasificar el tipo de gravedad de las quemaduras.
Bueno, las quemaduras pueden tener muchos cambios fisiológicos y fisiopatológicos. Por lo cual, un quemado no solo es la quemadura a nivel local. Las quemaduras pueden producir alteraciones a nivel sistémico, o sea, pueden afectar diferentes sistemas y órganos, su funcionalidad. Uno de los grandes de los cambios que tiene las quemaduras, especialmente en aquellas quemaduras moderadas o graves, son los desbalances hidroelectrolíticos. La herida de la quemadura se edematiza rápidamente debido a los cambios microvasculares inducidos en forma directa por el calor e indirectamente por la liberación de mediadores químicos de respuesta inflamatoria en la zona de lesión. Este enunciado que acabo de leer, si ustedes se dan cuenta, se parece mucho a los enunciados que habíamos leído cuando estábamos hablando del shock. Pues es así, las quemaduras pueden producir un estado de shock por pérdida de líquidos. Y justamente los líquidos que se pierden y también los electrolitos pueden producir esta respuesta inflamatoria sistémica. ¿Por qué se produce este desbalance hidroelectrolítico o esta respuesta inflamatoria sistémica? Esto resulta en pérdida intravascular sistémica de agua, sodio, albúmina y glóbulos rojos. En este escenario, el desarrollo de shock hipovolémico es inminente, al menos que no se restaure el volumen desplazado hacia los espacios intersticiales en forma rápida y adecuada. Fíjense, aquí ya nos están indicando que el quemado puede llegar a un shock. ¿De qué tipo? Hipovolémico. Entonces ya nosotros vamos recordando cómo se hacía el tratamiento del paciente con shock hipovolémico y ya vamos a ver que un quemado, especialmente moderado o grave, debemos tratarlo como tal. Entonces, si ustedes recuerdan, la fluidoterapia es muy importante en este caso. Muy bien. También podemos tener trastornos metabólicos. Estos se evidencian por el aumento del consumo de oxígeno en reposo, hipermetabolismo, pérdida excesiva de nitrógeno, que es el catabolismo, y pérdida pronunciada de masa corporal, lo cual produce finalmente la desnutrición, ¿no? Entonces, inicialmente produce un hipermetabolismo, la quemadura, después un hipercatabolismo, y finalmente todos estos dos aspectos van a terminar en una desnutrición del paciente. Esas son las alteraciones del trastorno metabólico. Las quemaduras además pueden contaminarse con bacterias, con virus o con hongos y obviamente pueden producir cuadros infecciosos. Los tegumentos lesionados facilitan una zona extensa para la infección superficial o invasión de microorganismos. Los pacientes quemados desarrollan compromiso en casi todos los aspectos del sistema inmune, aumentando los riesgos de shock séptico, ¿no? Entonces, el paciente quemado, si no se controla bien la contaminación, la invasión por microorganismos, fácilmente puede llegar a un otro estado de shock, que ya lo hemos visto también, que es el shock séptico. Decía también que puede haber alteraciones no sistémicas, sino orgánicas. ¿Cuáles son los órganos que más fácilmente pueden ser dañados por la injuria de los quemados? Todos los órganos importantes de la economía están afectados por la injuria térmica. La insuficiencia renal puede resultar de la hipoperfusión o necrosis tubular aguda por mioglobina o por hemoglobina desintegrada. Entonces, fíjense, el riñón puede entrar en un cuadro de insuficiencia renal. ¿Por qué? ¿Por qué dice el enunciado? Lo que pasa es que cuando existe una quemadura hay destrucción de células y muchas de estas células provienen de los músculos. Cuando se necrosan las células de los músculos, liberan algunas sustancias como la mioglobina. Y si se lesionan los vasos sanguíneos y dentro de los vasos sanguíneos está la sangre, entonces se puede liberar la hemoglobina de los glóbulos rojos. Ya sea por liberación de mioglobina o por liberación de hemoglobina, estas sustancias van a llegar hasta el riñón
a nivel del túbulo contornado y van a producir una especie de bloqueo de estos túbulos y van a lesionar al riñón, produciendo un cuadro de insuficiencia renal aguda de origen tubular. ¿Ya? Otro órgano que puede ser afectado muy gravemente es a nivel pulmonar. El daño inicial al tracto respiratorio puede ser producido especialmente por humo. Entonces, las quemaduras, especialmente producidas por fuego, van asociadas a la producción de humo. Este humo es tóxico, obviamente, para el sistema respiratorio y para el pulmón, que progresivamente puede producir posteriormente a nivel pulmonar un edema y finalmente un distrés respiratorio del adulto o bronconeumonía. También, también pueden haber complicaciones gastrointestinales. ¿Por qué se producen las alteraciones gastrointestinales? Generalmente se produce por isquemia del intestino delgado o de la éstasis ileal que promueve el fenómeno de translocación bacteriana. Pero ¿por qué se produce isquemia del intestino delgado? Y quiero hacerles recuerdo que cuando nosotros estábamos viendo los cuadros de shock, tanto cuando hemos hablado del shock hipovolémico como el shock séptico, existe una mala circulación a todos los órganos. Y uno de los órganos que fácilmente puede ser afectado son los intestinos. Y si no llega buena cantidad de sangre a los intestinos, entran en un ciclo anaeróbico, se liberan sustancias, se necrosa el intestino por una mala circulación y eso es lo que produce la famosa translocación bacteriana. Es decir, las bacterias que están en la luz intestinal van a atravesar la pared intestinal y van a llegar a nivel sistémico. ¿Ya? Entonces, eso es a lo que se refiere la translocación bacteriana. Y obviamente, finalmente, esta complicación gastrointestinal va a llegar a producir un cuadro de sepsis, ¿no? Que es ya una alteración a nivel sistémico. Existen otros factores, ya les había indicado que la evaluación de la quemadura tiene que ser tridimensional, o sea, ya hemos hablado de la profundidad, hemos hablado de la superficie, y la otra dimensión, la tercera dimensión que tenemos que evaluar es también estos otros factores de gravedad. Por ejemplo, es un factor de gravedad la edad. No es lo mismo tratar a menores de 2 años y a los mayores de 70 años. Todos aquellos menores de 2 años son quemados graves. No importa la superficie y la profundidad, se deben considerar como quemados graves. Lo mismo en los ancianos que son mayores de 70 años. Entonces aquí rompe la regla cuando hablamos de la edad del paciente. Cuando hablamos de la localización, también cualquier quemadura a nivel de las vías aéreas, del perine o de zonas anexas, también se debe considerar grave, una quemadura grave. Cualquier quemadura que conlleve trauma, o sea, trauma torácico, cráneoencefálico, cualquier trauma, porque a veces las quemaduras conllevan a un accidente, ¿no es cierto? Entonces, cualquier quemadura que se produzca en un traumatizado se debe ser considerada como grave. Y aquellas quemaduras que se produzcan en aquellos pacientes que tengan enfermedades de base, también deben ser consideradas graves. Por ejemplo, en el embarazo, en la dependencia a sustancias, drogas o narcóticas, o en alteraciones psiquiátricas o psicosociales, diabetes, cardiovasculares, desnutrición, alteraciones sanguíneas y hemodinámicas, afecciones crónicas broncopulmonares, insuficiencia renal, hepática o suprarrenal, antecedentes de úlcera gastroduodenal o SIDA u otras enfermedades inmunosupresoras, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes que tengan enfermedades de base deben ser considerados como quemados graves. Esa es la tercera dimensión que a veces nos olvidamos evaluar. No solamente debemos preocuparnos de la profundidad y de la extensión, también debemos considerar estos otros factores. Bueno, esto ya sería redundaria, lo hemos explicado, la sintomatología también. Ya, este es un resumen antes de hablar de lo que nos corresponde más adelante, que es el tratamiento.
lo cual vamos a dejar para la siguiente clase. Vamos a dejar de compartir la pantalla y pues nos vamos a despedir. Y la siguiente clase estaríamos hablando y concluyendo ya la clase de quemaduras con lo que se refiere al tratamiento. Bien, muchachos, entonces nos despedimos hasta la siguiente clase. Que tengan buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.